Cada bit lo hemos dividido en dos mitades y por lo tanto cada mitad representa un par de unos y ceros que hay aquí. Y estos preámbulos se usan el X para señalizar la subtrama 1 y el Y para señalizar la subtrama 2. De manera que las muestras van alternadas XY, 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 XY. Y para distinguir dónde empieza un bloque, que el receptor sepa dónde empieza, tenemos el preámbulo Z. El preámbulo Z es diferente y sustituye al X. Lo vamos a ver ahora. El multiplexado tenemos las muestras de audio analógico del canal izquierdo y del canal derecho. Se va muestreando, se convierte y tenemos la conversión a serie total, que aquí tenemos ya por cada muestra de audio, cada vez que este se cierra y se abre, tenemos una muestra de audio que ocupa siempre 32 bits, es decir, 4 bytes. Y lleva esta información y lleva el preámbulo de tipo X o Z. El otro canal lleva el preámbulo que siempre es Y. Y aquí tenemos la frontera entre la terminación de un bloque y el principio del siguiente. De manera que de un bloque anterior estamos con la secuencia XY, 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 y de pronto llega un momento que al que le corresponde una X viene un preámbulo Z, y por lo tanto sabemos que aquí empieza el bloque siguiente. Este era el bloque N-1 y este es el bloque N. Y así ya, esto es la trama 0, la trama 1, la trama 2 y así sucesivamente. Cada trama consta de dos subtramas y es una muestra de un canal y otra muestra del otro. Si echamos números y por cada muestra de audio tenemos 4 bytes, nos encontramos que un canal, que muestreando a 48 kilomuestras por segundo, es decir, 32 bits, pues en total nos da una velocidad de flujo de 1536 megabits por segundo. Es decir, una velocidad binaria altísima para lo que se considera luego la compresión. Es decir, está ocupando mucho ancho de canal y dos canales ocupan 3 megabits. Si estamos diciendo que una señal de vídeo la llegamos a comprimir hasta 3 megabits, no nos podemos permitir el lujo de usar otros 3 megabits para el audio. Por lo tanto, se comprime. Pero cuando está sin comprimir, tenemos estas tasas que estamos viendo aquí, estas tasas de bit, y haciendo los cálculos al revés, un bit dura 325 nanosegundos, una subtrama dura 10 microsegundos, una trama ocupa el doble, 20,8 microsegundos, y un bloque son 4 milisegundos. Por lo tanto, al cabo de 10 bloques tenemos los 40 milisegundos, que es lo que dura un cuadro de imagen en el sistema de 625 líneas. Cuando esa señal se convierte en serie, la normativa indica que hay que utilizar un excitador de línea de tipo diferencial, el acoplamiento se haga por transformador, que haya unos condensadores para bloquear las componentes continuas, y entonces tenemos que la salida es por dos hilos flotantes con una malla común conectada a tierra del equipo de salida, y que estos dos hilos flotantes vayan al receptor, se acoplen de la misma manera, que haya un ecualizador para realzar las altas frecuencias de la señal que estamos usando para transmitir, que es una señal de tipo pulsatorio, y luego el receptor de línea. Estos dos hilos flotantes con la malla común es equivalente a los canales analógicos de audio. De hecho, aquí se suele emplear conectores del tipo XLR, igual que los de audio convencionales analógicos de toda la vida, y la impedancia de la línea se suele usar, para esto se define 110 ohmios, que es una impedancia de línea muy característica en audio, más o menos 10%, y la amplitud de la señal se emplea a la salida. No está definida un valor como en la señal de vídeo de 800 milivoltios, sino que con que tenga entre 2 y 7 voltios pico a pico, esa onda cuadrada o rectangular que va a salir por ahí, pues se considera que es válido para un equipo que da este tipo de señal. Y el receptor tiene que ser capaz de aceptar señales tan bajas como 0,2 milivoltios hasta 10 voltios, incluso más de lo que daría cualquier generador que esté dentro de norma, para que, en fin, en cualquier caso haya un margen suficiente. Esta es la forma en la que está definido cómo debe ser la transmisión por cable, y los cables, ya digo, son flotantes. Esto es lo que se suele emplear en los mezcladores de audio y en todos los ambientes de audio.
pero cuando estas señales se convierten ya a formato para ir con los equipos de vídeo, es muy normal que se pase de este sistema de doble terminación a la terminación sencilla, es decir, al single-ended, que es un cable coaxial, y ya ahí se emplean cables coaxiales de 75 ohmios para llevar esta señal. De manera que en los equipos mixtos de vídeo y audio generalmente va con conectores BNC, y en equipos que son puramente de audio suelen ir con conectores XLR para atender a la normativa. Hay transformadores pasivos que se venden sueltos y permiten cambiar de XLR a BNC y al revés. De manera que en muchos equipos se usa el BNC solamente por cuestión de tamaño, de si cabe o no cabe en el equipo. La línea de transmisión entonces es impedancia 110 ohmios y se emplean ecualizadores siempre que el cable tenga longitudes superiores a 100 metros. Ya la norma dice que es normalmente necesario el empleo de un ecualizador, porque estamos hablando de esos 3 megabits por segundo, que son señales bastante altas. Con esos 3 megabits por segundo para 2 canales, y sin embargo, en el intervalo de borrado horizontal ya hemos visto esta mañana que caben hasta 16 canales. O sea que son 8 pares de 3 megabits, o sea que son 24 megabits, algo más de 24 megabits lo que cabe en el intervalo de borrado horizontal. El diagrama de ojo para audio se define de otra manera diferente y está definido. Imaginemos un diagrama de ojo en el que se va cerrando. Esto he tratado de simular el brillo del osciloscopio. El brillo va bajando en función de que la velocidad de ocurrencia sea menor, y esto sería lo que sería el cierre del ojo. Pues cuando tenemos un cierre de ojo debido al jitter y debido al ruido, pues hay que inscribir un rectángulo, y si ese rectángulo tiene estas dimensiones, la señal tiene que ser válida. Cualquier receptor tiene que ser capaz de recibir estas señales, de manera que la mínima apertura del ojo sean los 200 milivoltios, pero no en el centro, sino lo que representaría el tal rectángulo, y que la anchura de este rectángulo fuera de 81,38 nanosegundos. Aquí definen el tiempo de subida y bajada igual para ambos, entre 5 y 30 nanosegundos, y sin embargo aquí sí que está establecido que se mide entre el 10 y el 90%. Cada organismo de estandarización lo hace de una manera, porque generalmente ni coinciden esos organismos. Se nutren de gente que pertenece a las diversas empresas, y ni son las mismas empresas ni las mismas personas. En caso de que fuera de la misma empresa, hay personas especialistas en audio, otras en vídeo y tal, y los que se reúnen, pues cada uno decide lo que les parece bien, y aquí decidieron que el 10 y el 90 era suficiente, y así ha quedado establecido en la norma. En el caso de vídeo decidieron que era mejor entre el 20 y el 80, pues así quedó la norma. Es decir, que las normas no tienen por qué seguir todas siempre los mismos criterios. De manera que este es el diagrama de ojo especificado para audio, el audio ASBU, muestreando a 48 kHz y con estas características. Vamos a ver ahora la compresión. Seguiremos por el punto donde lo hemos dejado. Compresión de audio. Vamos a ver el LEMPEG, cómo hace el tratamiento del audio, y por ello veremos los modelos psicoacústicos, el enmascaramiento y el diagrama de bloques. Esta parte es algo más sencilla que la de vídeo, pero la vamos a ver. Por un lado, el LEMPEG-2 definió primero el LEMPEG-1, 3 formatos de muestreo, 3 velocidades de muestreo, con 3 anchos de banda posibles, que son los que hemos visto, y el tratamiento del audio se hace por tramas. Por un trozo de audio se comprime, otro trozo de audio se comprime, y lo que deciden es que cada trama consta de 384 muestras, que corresponde con 2 bloques completos del tipo ASBU, que estos son los formatos que se han venido utilizando en las cintas DAT, coincide con el tipo de señal ASBU. Y entonces este es lo que tenía definido el LEMPEG-1. El LEMPEG-2 lo que hace es añadir sobre esto otras frecuencias de muestreo, tiene las mismas 3 de antes y añade otras 3.
pero son hacia abajo, es decir, no es ampliar las calidades o anchos de banda de las superiores, sino que es ampliar para tener más márgenes. Y por otro lado, hace la longitud de tratamiento más larga, son 1152 muestras, que equivale a 6 bloques ASU. El tener una muestra más larga o menos larga, un conjunto de muestras más largo o menos largo, lo que hace es que se puede comprimir más porque cogemos un trozo más grande y el factor de compresión puede ser más amplio, pero a su vez estamos cogiendo un trozo de sonido muy largo, puede haber cambios de sonido y cosas así, cambios de a lo mejor luego por corte. En definitiva, que lo que nos obliga es a tener longitudes grandes de audio. Por eso el DVB eligió el MPEG-1, porque son periodos más cortos y aunque no se comprime tanto, pero permite, sin embargo, tener más independencia a la hora de cortar el audio en las ediciones. De hecho, podríamos pensar que estas longitudes en el audio sería el equivalente al GOP en el vídeo, es decir, el coger más longitud o menos longitud para hacer la compresión. Y dentro de estos dos sistemas de compresión se han definido 3 capas. La capa 3 es lo que conocemos como MP3 y las 3 capas de audio, el DVB ha elegido la capa 2, que nos da unas velocidades de flujo comprendidas entre 64 y 256 km por segundo. Sin embargo, deben ser compatibles todos los equipos con la capa 1. Y la capa 1 está hecha para 1 o 2 canales. En el caso de la televisión, las aplicaciones donde el audio va, digamos, asociado al vídeo, pues generalmente se trabaja siempre como mínimo con 2 canales del tipo ASU, que siempre van de 2 en 2. Pero la capa 2 permite trabajar también con 6 canales. Estos 6 canales se denominan 5,1 porque uno de ellos es de un ancho de banda reducido, es solamente para mejora de los graves. Por eso se pone 5,1 en lugar de poner 6, para entender que son 5 de alta fidelidad y 1 que es el de realce de los graves. Opcionalmente, si se quiere, se puede emitir en MP3, en el caso del DVB, pero la recomendación del DVB es trabajar con la capa 2 para audio. Vamos a ver algunos aspectos, de manera que a la hora de comprimir, lo básico es lo mismo que en el vídeo. Lo que no se ve o lo que no se oye, pues no hace falta enviarlo, o lo que tenga redundancia se elimina. Para ver qué es lo que no se oye, se han hecho análisis del comportamiento del oído humano y se ha encontrado que hay una respuesta que cuando hay un sonido antes de un sonido muy fuerte no se oye, y eso se llama enmascaramiento previo o pre-masking, y también cuando hay un sonido débil después de otro más fuerte, ese sonido débil tampoco se oye, y es el post-masking. Y luego también hay un enmascaramiento simultáneo, y es decir que cuando hay 2 tonos, uno fuerte y otro más débil, dependiendo de la cercanía de frecuencia que tenga el débil respecto al fuerte, pues tampoco se oye. Dentro del análisis del comportamiento del oído humano, ya son conocidas desde hace muchos años las curvas de respuesta medias del oído. Al decir medias quiere decir que no todo el mundo tiene estas curvas de respuesta, pero que la mayor parte de la gente responde a estos esquemas. Aquí tenemos el nivel de presión sonora, el nivel sonoro expresado en decibelios, y aquí pues unos comentarios acerca del ambiente que representa cada una de estas curvas. Este es el umbral doloroso y este es el umbral de sensibilidad auditiva. Y vemos que el oído es más sensible a las zonas medias que a las zonas agudas y muy poco sensible a las zonas graves cuando el nivel es bajo. A medida que va subiendo el nivel, la respuesta del oído se va volviendo más plana y llega un momento en que el oído oye los graves con la misma intensidad que los medios y cosas así.